que más frecuentemente el clínico observa en su práctica diaria es precisamente la urticaria y la dermatitis atópica. La urticaria es una enfermedad crónica, al igual que todas las alergias, que se presenta muy frecuentemente en la población. No toda la urticaria es inmunológica. Hay urticarias físicas, ¿sí? Sin embargo, hay algunas urticarias que tienen que ver con un mecanismo 100% mediado por IgE, pero hay otras urticarias que tienen que ver con mecanismos inmunes diferentes. Vamos a ir desglosando toda esa información. Entonces vamos a empezar con el tema de urticaria. Y diríamos que la urticaria es una enfermedad crónica que se caracteriza por la presencia de ronchas. A la roncha les vamos a llamar abones. Entonces, ¿qué característica tienen esas ronchas o abones? ¿Sí? Que son básicamente abultamientos de la piel que aparecen y desaparecen, que habitualmente no dejan marca, que muchas veces confluyen espontáneamente o a veces por rascado tienden a confluir, forman placas o plastrones en la piel, son muy pruriginosas y habitualmente tienen un periodo muy agudo de presentación de este tipo de lesiones y después tienden a disminuir y por algún estímulo X vuelve nuevamente a activarse. Entonces, ¿quién no ha tenido ronchas de este tipo? Urticarianas o abones, y se habla que cualquier individuo en algún momento de la vida ha presentado una reacción urticariana, urticaria como tal. Seguramente ustedes han presentado en algún momento, alguna vez, una reacción caracterizada por la presencia de ronchas y que la gran mayoría de ocasiones desapareció espontáneamente y no volvió a aparecer. Pocos de ustedes habrán tenido urticaria ya que tiende a persistir. Habitualmente puede ser por una tendencia familiar a tener dermografismo y eso podría condicionar este tipo de manifestaciones o realmente tener alguna patología de fondo que condicione que de manera recurrente se estén presentando este brote de ronchas. Entonces, es como un caldero. Pueden ustedes observar acá en la imagen, en la definición de urticaria, estábamos viendo cómo es una especie de caldero. Y vean ustedes, cada leño que arde son diferentes trastornos que pueden estar condicionando una sola manifestación. Por lo tanto, podríamos hablar de un síndrome como tal. Este síndrome es un conjunto de signos y síntomas que pueden ser causadas por múltiples elementos o factores. Hay incluso urticaria asociada a trastornos incluso neoplásicos que pueden inicialmente manifestarse por urticaria, o sea, por la presencia de ronchas. Esta imagen es muy importante, ¿sí? Porque vamos a analizarla y básicamente está, a ver, pues si la puedo hacer un poquito más grande. Ok. Vean ustedes, aquí tenemos a la célula que tiene obviamente una gran cantidad de gránulos y que es la causante principalmente de la presencia de las ronchas. ¿Qué célula es? Pues el mastocito. ¿El mastocito dónde se encuentra? Pues en la piel. Y entonces este mastocito cuando se activa degranula y libera infinidad de mediadores de la inflamación, pero dentro de los más importantes, como saben ustedes, es la histamina. Y la histamina directamente va a ser la causante de este tipo de lesiones en la piel, ¿sí? Hay vasodilatación, ¿sí? Edema, por lo tanto, ¿sí? Y migración de células inflamatorias. Entonces, esas ronchas que se presentan en la piel son básicamente secundarias a la liberación de estos mediadores preformados de los mastocitos. Algunas veces podemos ver a individuos que, aparte de urticaria, llegan a tener angioedema, el mismo mecanismo fisiopatogénico del angioedema, solo que afecta tejidos blandos. Y habitualmente la diferencia con la urticaria, aparte de afectar tejidos blandos, por ejemplo,
la laringe, los párpados, los labios, los genitales, es que no causa comezón. El angioedema no causa comezón. Y podemos empezar de izquierda a derecha viendo todos los factores que están relacionados con la urticaria. Y pueden ustedes ver aquí en su extremo inferior izquierdo que estamos aquí presentándoles problemas de tipo infeccioso, problemas autoinmunes, enfermedades autoinmunes, incluso enfermedades malignas que pudieran causar urticaria. ¿Cuál es el mecanismo? ¿Cuál es la vía que provoca que se presente la urticaria? No es la clásica mediación por anticuerpos de tipo IG. Aquí básicamente es a través de la activación del sistema de complemento. Recuerden que este sistema de complemento, esta serie de proteínas, ¿sí?, que tienen que ver precisamente con la liberación de anafilotoxinas que van a actuar precisamente generando inflamación, y para ello tanto C5A, C3A y C4A estimulan directa el mastocito. El mastocito tiene receptores para estas anafilotoxinas. Vean ustedes que tanto la vía clásica, que es la vía de los complejos inmunes, eso explicaría por qué un paciente con una enfermedad autoinmune pudiera estar presentando urticaria, ¿sí? O la vía alterna o de la vía de la lecitina que se une a la manosa, que pueden ser activadas por agentes microbianos, pueden causar también urticaria como tal. Entonces, se liberan mediadores de la inflamación, anafilotoxinas, y estimulan receptores y provocan urticaria. Va a haber algunos detalles muy finos que van a hablarnos de cuándo sospechar que la urticaria por el tipo de lesiones urticarianas o abones, hay que pensar más en autoinmunidad que pensar en otro tipo de causas. También la urticaria puede ser generada por liberación de neuropéptidos como la sustancia P, que es liberada a nivel de las terminales nerviosas de las fibras C por algún reflejo axonal que tenga que ver con la activación de este tipo de reflejo, también por algunos trastornos que pueden ser asociados también a estímulos químicos, estado de ansiedad, etcétera, que puede liberar este tipo de mediadores. Arribita tenemos los estímulos físicos. Este es otro gran grupo de urticaria. Aquí básicamente ya hay una predisposición de este caso del mastocito a degranular ante estímulos físicos. Entonces tenemos urticarias asociadas a la exposición al frío, urticarias asociadas al calor, urticarias por vibración, ¿sí? Urticarias incluso acuagénicas, que el contacto con el agua condiciona que se llene el paciente de ronchas. Pues son varios estímulos físicos que pueden provocar urticaria. Otros elementos que también pueden condicionar este tipo de lesiones en la piel es los agentes que liberan directamente histamina de los mastocitos. Hay ciertos agentes que condicionan esta liberación, ¿sí? Algunos medicamentos como algunos antimicóticos como la grisofulvina, que es un antimicótico. La codeína también puede liberar este tipo de mediadores de la inflamación. Incluso alimentos también pueden condicionar liberación de mediadores de la inflamación. Ya veamos, bueno, no hemos hablado todavía, cuando hablemos de alergia alimentaria, hablaremos de ciertas sustancias que contienen los alimentos que pueden favorecer la liberación de histamina sin que medie un mecanismo propiamente de tipo inmunológico. Algunos alimentos muy condimentados, algunos alimentos que tienen tiramina en su composición, otros alimentos que pudieran tener también tiramina, como por ejemplo los quesos añejos, ¿sí? Algunas sustancias, algunas bebidas alcohólicas, ¿sí? También que tienen sulfitos, como por ejemplo algunos vinos, pudieran también provocar
liberación de histamina por los mastocitos. Entonces vean que tenemos otro gran grupo de pacientes con esta enfermedad que tienen este tipo de problemas. Después tenemos, obviamente, aquellos, la clásica, ¿no? Urticaria por problemas de tipo alérgicos. Aquí, pues ya sabemos, ¿no? Básicamente, el mecanismo de sensibilización alérgica en un individuo atópico con una carga genética intensa, que va a generar, obviamente, una sensibilización y producción de anticuerpos IgE específicos contra el antígeno, en este caso un alergeno, que cuando se presenta por segunda vez y subsecuentes, pues de inmediato es identificado y estas moléculas de IgE, a través de sus receptores de alta afinidad que tienen en los mastocitos, pues provocan el estímulo para que este mastocito libere mediadores de la inflamación. Tenemos también otro gran grupo aquí en la parte superior que tiene que ver precisamente con con una enfermedad que se llama urticaria autoinmune. Aquí básicamente lo que se forman, ¿sí? Son anticuerpos anti-IgE o antirreceptor de tipo IgG. Estos anticuerpos, al ser formados, lo que hacen es estimular receptores, ¿sí? O favorecer la acción de estos, o activar a los anticuerpos de tipo IgE para que estos, ¿sí? A través del estímulo de receptores liberen histamina. Tenemos otro tipo de urticaria asociada a la liberación, precisamente, a la alteración de la vía del ácido araquidónico. Muchas veces la urticaria, por ejemplo, asociada a los AINES, a la aspirina, puede bloquear, ¿sí? Algunas vías del ácido araquidónico, principalmente las ciclosofigenasas, y entonces se activan mucho los leucotrienos que pueden condicionar, obviamente, este tipo de problemas. Hay urticarias, ¿sí? Que pueden ser también condicionadas por una respuesta inflamatoria, ¿sí? Generada por algún otro trastorno, hasta de tipo neoplásico traumático, que pudiera también liberar mediadores de la inflamación. Y otra cosa también importante es que la urticaria, aparte de estimular las terminales nerviosas por la liberación de histamina, provoca vasodilatación. Aquí se ve incluido mucho algunos fármacos que pudieran inhibir precisamente pues obviamente la enzima convertidora de la angiotensina. Y esto provocar, obviamente, ¿sí? Que se active la vía de las calicreínas para que estas favorezcan edema asociado al efecto propiamente de la histamina. Entonces se encuentran grandes cantidades de bradicinina. Entonces con esta imagen podemos obviamente explicar muchos efectos y muchos padecimientos de diferente índole que pueden manifestarse como urticaria, principalmente urticaria crónica, que es un reto para el clínico. Habitualmente la urticaria clínica es muy fácil de detectar, casi siempre se identifica la causa que provocó este tipo de problemas y de inmediato se actúa. Y no requiere más de un ciclo, a lo mejor de antihistamínicos por unos 7 a 14 días y con eso, santo remedio. El problema con la urticaria crónica es que esta se da de manera recurrente y sí nos obliga a hacer un abordaje mucho más específico. Entonces, esto es prácticamente lo que acabo de mencionarles, cómo las células cebadas pues son activadas, puede ser a través de la IgE o a través de la estimulación de las fibras nerviosas que liberan precisamente sustancia P, que provoca vasodilatación, ¿sí? Y también incremento de la liberación de histamina por los mastocitos. Aquí también hablábamos, obviamente, de que la IgE pues también activa la vía del ácido araquidónico como un mediador secundario y puede provocar, obviamente, la liberación tanto de leucotrienos como de prostaglandinas. También se activa el sistema de complemento, ya vemos, por cualquiera de las tres vías, y C3A, C4A y C5A especialmente
que se conocen como anafilotoxinas, son las causantes al estimular su receptor en el mastocito de liberar histamina. Aquí vemos que es importante este efecto de las anafilotoxinas. Hay otros factores liberadores de histamina que provocan extravasación de las proteínas plasmáticas, ¿sí? Y por lo tanto un incremento de las cininas, de la bradicinina y un edema secundario por vasodilatación. Esto se ve frecuentemente. La bradicinina es desactivada por la enzima convertidora de angiotensina. Cuando utilizamos algún fármaco que bloquea esta enzima, pues obviamente el paciente va a tener una disregulación y fácilmente va a estar provocando episodios de urticaria y edema. Hay factores no inmunológicos como estímulos físicos, calor, efectos mecánicos, medios de contraste radiológico, y eso por su alta osmolaridad. Recuerden que cuando un paciente se somete a un estudio radiológico de contraste, se le hace firmar un documento en donde está bueno, primero está enterándose y está dando a conocer al radiólogo que el paciente tiene o no tiene alergia para empezar, ¿no? Y por otro lado, aunque no tenga alergia, se hace un consentimiento informado porque puede presentar, por el solo hecho de administrar el medio de contraste radiológico, una liberación súbita de mediadores de la inflamación por la osmolaridad de estos medios de contraste y provocar un cuadro de urticaria, de angioedema o a veces hasta de anafilaxia que puede poner en peligro la vida del paciente. Por eso siempre se pide un consentimiento informado. Ya decíamos que el etanol, algunos fármacos también como los vancomicina, las fresas, los mariscos, todos ellos pueden liberar histamina de manera directa. Ya decimos que los AINES también pues, pueden, a través de la inhibición de la COX-1, provocar obviamente un aumento en la producción de los antileucotrienos, ¿sí? También hay otro padecimiento que es un defecto de la enzima inhibidora de C1 esterasa, de la enzima inhibidora de C1Q, que tiene que ver con el angioedema que se llega a presentar en algunos pacientes. Hay dos tipos de angioedema, el angioedema adquirido, que puede estar asociado a la urticaria, y el angioedema hereditario, en donde existe un defecto genético que provoca una inhibición continua, o sea, permanente, del inhibidor de C1Q, por lo tanto, se está activando continuamente la vía clásica y está condicionando cuadros de edema importante que pueden poner en peligro la vida, ¿sí? A través de una producción inapropiada de bradicinina. Y luego está el grupo que les mencionaba de los autoanticuerpos dirigidos contra el receptor de alta afinidad de la Ig en la superficie de la célula cebada, por lo que se provocan liberación de estos mediadores. La urticaria, sí, puede ser aguda o crónica. Es importante desde un inicio, cuando tengan un paciente con urticaria, detectar si es aguda o crónica. Si ustedes no hacen la investigación completa y el paciente solo le refiere que tiene una urticaria por decir, de 5 días de evolución, pero ustedes no preguntan si este cuadro es recurrente, si hay antecedentes del mismo cuadro ya de mucho tiempo, a lo mejor estamos tomándola como aguda y realmente es una enfermedad crónica, es una urticaria crónica que en ese momento tiene una agudización. Entonces, ahorita vamos a ver las definiciones de cuándo considerar la crónica. Y según el mecanismo, tenemos un gran grupo que es la inmunológica, donde pueden estar involucrados los 3 mecanismos de Jelly-Combs que tienen que ver con inflamación mediada por inmunoglobulinas, y la 2 y 3 también por sistema de complemento y por células inmunes. Entonces puede haber urticarias por Ig o por anticuerpos de tipo IgG, donde viene comprometido el sistema de complemento. Entonces, padecimientos, por ejemplo, la urticaria que puede ser secundaria a la sensibilización
a una transfusión de sangre en un paciente que requirió esa transfusión porque estaba enfermo, puede desarrollar en un momento dado una urticaria y tendría un mecanismo tipo 2. O en el caso de pacientes que llegaran a tener alguna enfermedad que genere complejos inmunes en gran cantidad, por ejemplo, una nefritis secundaria a una infección por estreptococo o por estafilococo, pudiera también manifestarse aparte del daño renal por la presencia de urticaria. Y el otro gran grupo, no inmunológica, donde entran pues la susceptibilidad a degranular el mastocito, ¿sí? Como los problemas de urticaria física, ¿sí? Alimentaria, no inmunológica, y que pudieran estar incluidos en este grupo. Según la etiología, vamos a ver aquí que tenemos bueno, antes de eso, ¿cómo clasificamos de acuerdo a la duración? Aguda cuando dura menos de 6 semanas. Habitualmente nosotros identificamos la causa de una manera muy directa. Es muy común en niños y en jóvenes y el mecanismo es habitualmente de tipo por toxinas, ¿sí? O por procesos de tipo infeccioso o por alergias. Una alergia, ¿sí? Puede manifestarse en algún momento por urticaria aguda al entrar en contacto el alergeno, principalmente alimentario, con el paciente y dar un cuadro súbito. Si ese alergeno no se presenta, pues obviamente no va a haber urticaria como tal, no va a haber más casos. A veces una urticaria aguda alérgica se puede convertir en una crónica. Decimos que es crónica cuando dura más de 6 semanas. Habitualmente en el 60% de los casos se conoce la causa, pero hay un 40%, ¿sí? Que se considera obviamente idiopática. Ahora, dentro de las causas de urticaria crónica, hay un 40% de este 60% que corresponde a un trastorno de tipo autoinmune, donde se generan anticuerpos contra receptor de IgE. Tenemos algunos ejemplos de las inmunológicas de acuerdo al mecanismo. El mecanismo 1, ya les decía que es mediada por IgE. El tipo 2 es citotóxico, donde tenemos tanto IgG como IgM y sistema de complemento por vía clásica involucrados en este mecanismo. El tipo 3, ya saben ustedes, son complejos inmunes, antígeno, anticuerpo, en grandes cantidades que pueden ser generados tanto por IgG como IgM. Se activa complemento y se depositan estos complejos inmunes en los endotelios. Y ya de las no inmunológicas, pues los factores liberadores directos de histamina, urticarias físicas, infecciones, autoinmunidad, vienen estando prácticamente dentro del grupo de las inmunológicas. Está mal colocado esto. Enfermedades malignas, ¿sí? Tienen un componente mixto. Entonces vamos a ir describiendo cada una de ellas. Hay medicamentos que pueden causar, ya decíamos, urticaria, alimentos, aditivos, es muy común. Es más fácil que un paciente presente urticaria al ingerir comida de enlatados o de alimentos embolsados con gran cantidad de conservadores y de colorantes por un efecto directo de estas sustancias químicas que pueden degranular el mastocito, ¿sí? Obviamente, si el paciente es alérgico, pues puede desencadenar una urticaria por la presencia de los alergenos, ya sea inhalados, ingeridos o de contacto. Picaduras de insectos también pueden generar urticaria, como las picaduras de abejas o de avispas. Los ácaros, y no necesariamente el dermatofagoides farinae, hay diferentes parasitosis, como por ejemplo la presencia de Sarcoptes escabei, de este ácaro, gran ácaro, que puede, aparte de provocar prurito y lesiones en el sitio donde se encuentra el ácaro, puede dar una urticaria reactiva, ¿sí? Puede haber una proliferación de células cebadas que habitualmente es de tipo
Hay factores hereditarios, congénitos, como por ejemplo la mastocitosis, donde el paciente presenta un acúmulo anormal de células cebadas en determinadas zonas de la piel que le dan un color así como oscuro en estas zonas, puede ser tronco o extremidades. Entonces estos pacientes con cualquier estímulo que degranulen esta gran cantidad de células cebadas, pues le va a dar cuadros muy severos, ¿sí? De urticaria y angioedema. Esos pacientes tienen que tener una dieta muy especial porque a veces, por ejemplo, alimentos tan elementales como por ejemplo el tomate rojo, o sea, el jitomate, cuando se ingiere de manera cruda a través de una ensalada, es un estímulo muy potente para que estos pacientes se pongan muy mal. Tienen que tener ciertas dietas. Ya vimos que las enfermedades autoinmunes, algunas enfermedades que cursan con vasculitis o infecciones de tipo viral. ¿Cuántas veces los pacientes tienen algún proceso de tipo viral que se asocia a urticaria? Algunos cuadros virales de vías respiratorias también pueden manifestarse por urticaria. Enfermedades parasitarias es muy común también. El hecho de pretener en el tubo digestivo principalmente, y no tanto en los tejidos, a través de los ectoparásitos, sino de los endoparásitos que parasitan nuestro tubo digestivo, como nematelmintos o platelmintos, ¿sí? Principalmente ascaris, con mucha frecuencia puede manifestar síntomas de urticaria. Por eso nosotros en el abordaje también solicitamos coproparasitoscópico para descartar este tipo de parasitosis cuando vienen de zonas endémicas. Infecciones bacterianas persistentes, por ejemplo, la infección de vías urinarias, es una causa muy común de urticaria. A veces el paciente que tiene este tipo de infecciones crónicas recurrentes, que son tratadas pero no alcanzan a mejorar del todo y sigue ahí el estímulo de la infección, pueden también tener urticaria. Problemas tan banales, por ejemplo, las caries en pacientes que tienen muy descuidada la boca, pudieran ser también causantes de urticaria, o las enfermedades micóticas, principalmente de la piel, aparte de dar las lesiones típicas de la micosis, pueden dar urticaria. Algunas carcinomatosis, como enfermedades malignas, pueden iniciar sus manifestaciones por mucho prurito y lesiones urticariformes. Estímulos físicos, ya veíamos cuáles, y hay otro gran grupo de urticaria crónica que habitualmente no se conoce, ¿sí? Y se quedan con esa etiqueta de urticaria crónica idiopática. Entonces son muchos factores los que tienen que ver con esta enfermedad, etiológicos, y por otro lado, factores también agravantes que pueden hacer que la enfermedad se presente de una manera mucho más intensa. Los pacientes que tienen mucho estrés, si tienen de por sí urticaria, el estrés les va a provocar más comezón, más ansiedad y más liberación de histamina por el rascado. Si no cambian su dieta, pues obviamente van a seguir con el problema. Si el paciente es alérgico, pues debe de evitar totalmente el alimento que está causando la urticaria. Igual, de igual manera, los problemas ambientales, alérgenos inhalables, ambientales. Enfermedades sistémicas, hay pacientes que pueden tener, aparte de autoinmunidad, ciertos padecimientos que pudieran también favorecer la presencia urticaria, como la diabetes, y más es por rascado, por el problema que se tiene de la dermatitis que presentan los pacientes en la diabetes, uso de medicamentos, y bueno, el factor genético es importante. Entonces, todo esto condiciona en algunas situaciones un trastorno inmune, en otras ocasiones no. Sin embargo, va a manifestarse por este tipo de lesiones de urticaria. Entonces, aquí tenemos algunos factores que pudieran condicionar urticaria, ya decíamos, ¿sí? Algunos alimentos como las fresas, el chocolate, y no necesariamente porque esté el paciente sensibilizado a estos. La presencia de camarones, el camarón y el pescado, si permanece mucho tiempo en refrigeración,
¿sí? De todas maneras, el tejido del camarón y del pescado, pues las proteínas se van desnaturalizando. Y al desnaturalizarse este tejido, ¿sí? La histidina que compone el tejido se convierte en histamina. Y esa es la razón por qué a veces cuando uno va a comer algún cóctel de camarones y este cóctel de camarones está no es fresco, pues el camarón no es fresco, contiene una gran cantidad de histamina y eso puede provocar lesiones urticariformes, independientemente que también se puede contaminar y darles un cuadro febril agudo con una gastroenteritis severa, ¿no? El dermografismo es otro factor, algunos medicamentos también, piquetes de insecto, ¿sí? Aditivos, ya les decía, ¿sí? La urticaria que se presenta en las fiestas infantiles, donde los pacientes que presentan urticaria, entre comillas, se intoxican, dice, porque comieron un pastel y este pastel obviamente por el tiempo que estuvo expuesto hacia el medio ambiente, se contaminó con estafilococo y el estafilococo les puede dar un cuadro tanto de vómito, diarrea o febril, así como también de lesiones urticarianas por los mecanismos que les acabo de hablar. Entonces, todo esto hay que tomarlo en cuenta para identificar un cuadro agudo de urticaria. La crónica, esta es un poquito más difícil de diagnosticar. Habitualmente los pacientes que se tiene de seguimiento en un servicio de dermatología o de alergología son pacientes con urticaria crónica, que ya tienen muchos meses y años con esta enfermedad. Ya decíamos que en el 40% de los casos de urticaria, sí tenemos una urticaria que tiene un factor autoinmune como tal, donde hay anticuerpos de tipo IgG contra el receptor de alta afinidad de la Ig, y esto condiciona un estímulo directo. A veces este tipo de anticuerpos pueden estar asociados a los anticuerpos antitiroideos. Por eso un estudio que habitualmente se utiliza en la urticaria crónica, principalmente en pacientes jóvenes y de sexo mujer, femenino, son los anticuerpos antitiroideos, porque puede esta enfermedad tiroidea estar asociada a un cuadro de urticaria. Otras veces, menos frecuentemente, son anticuerpos de tipo IgG contra la molécula de Ig, que condiciona obviamente que esta molécula pues degranule más fácilmente células cebadas y mastocitos y provoque obviamente los síntomas característicos. También se puede activar complemento, porque a veces estas moléculas tipo IgG saben que pueden activar complemento. Otras causas de que se detecta urticaria, ¿sí? Muy evidentes son las físicas, las alimentarias, las infecciosas, las sistémicas, ya hablamos de todas ellas. Pero vean que hay una urticaria crónica idiopática donde no se desconoce la causa, que es el 40% de las ocasiones. El angioedema, sí, cuando se presenta solito sin urticaria, hay que pensar que es hereditario. Entonces aquí existe un defecto precisamente del inhibidor de C1 que al no estar presente, pues obviamente se favorece la sobreactivación de esta vía de complemento y se activa la vía de las bradicinas, de las cininas, y el paciente puede tener ataques agudos de edema, como pueden ustedes ver en esos pacientes. En la parte de arriba es un angioedema hereditario y en la parte de abajo es un angioedema adquirido. Cuando ustedes ven lesiones urticarianas asociadas a edema de labios o párpados, habitualmente es adquirido y hay prurito. ¿Sí? Aquí pueden ver ustedes que el paciente, el infante, en la parte inferior tiene lesiones en el tronco urticarianas. Habitualmente el angioedema, como es profundo, es la dermis profunda,
no provoca comezón, más bien un poquito de dolor. ¿Cómo saber la intensidad? Saben que es importante identificar la intensidad de este tipo de problemas. Sí, hay una escala que realmente yo no la encuentro muy práctica, pero bueno, principalmente porque es difícil que el paciente en un momento dado esté contándose las ronchas que tiene en 24 horas, ¿verdad? Sí, pero vean que acá se dice que es leve cuando hay menos de 20 ronchas en 24 horas, cuando son de 21 a 50, moderado, y más de 50, intenso. Pero es muy subjetivo esta evaluación. Aquí tenemos diferentes imágenes de urticaria. En la parte superior pueden ver ustedes que tenemos en la parte central las lesiones típicas de rascado por dermografismo. Pueden ustedes ver que aquí se rascó seguramente con los 3 dedos y quedó marcada, ¿sí? La punta de los dedos, la uña, ¿sí? Aquí tenemos en la parte derecha, tenemos la clásica imagen del abón. Pueden ustedes ver que son pleomórficos, o sea, no todos son iguales. Algunos tienden a confluir, ¿sí? Son elevaciones de la piel con un borde bien definido, muy pruriginosos, y que aparecen y desaparecen y no dejan marca. Al menos que el paciente se haya rascado muchísimo, pues sí quedan las huellas del rascado, más no de la lesión como tal. Es algo muy característico. En la parte de abajo, pues hasta está escrito ahí el nombre de Juan, sí, por el dermografismo que tiene, y en la parte inferior central, pues no, también está escrito ahí piel. Pueden ver aquí que en la parte de medio tenemos unas lesiones mucho más finas, que pueden ser urticarias, sí, por ejercicio. Así se manifiestan este tipo de lesiones. Son pequeños abones más finos, ¿sí? Aquí tenemos también en la parte izquierda urticarias en diferentes zonas del cuello y en brazos. Y en la parte inferior así se ven los tejidos blandos de la orofaringe cuando hay edema angioneurótico, ya sea en este caso angioedema secundario adquirido o primario en el caso hereditario, donde ven un edema importante, incluso la óvula se ve bastante edematizada. Aquí el problema es que esos pacientes que hacen angioedema, como es toda la zona, pueden hacer edema de la laringe y tener una obstrucción importante y datos de dificultad respiratoria. A veces llegan los pacientes muy mal a urgencias y es difícil intubarlos. Entonces a veces tienen que hacer ¿cómo se llama? Una cricotirotomía para poder inicialmente ventilarlos, ¿sí? Porque el paciente pues se asfixia por esa situación. Aquí tenemos una paciente en la parte central con lupus eritematoso sistémico y urticaria. En la parte derecha de la paciente tenemos, de su pantalla, tenemos un paciente que se le hizo la prueba del cubo de hielo, donde el paciente daba datos de que con el frío se presentaban las ronchas. Entonces, ¿qué se hace? Se hace la prueba del cubo de hielo, donde este cubito de hielo se deja aproximadamente 5 minutos en contacto con la piel y después se retira y se observa en los siguientes minutos si se presenta un edema muy circunscrito a la forma del cubo de hielo. Aquí tenemos urticaria por presión en la parte izquierda. Aquí tenemos más urticaria en la parte central. Aquí tenemos urticaria colinérgica, donde pueden ver el tipo de lesiones más pequeñas de abones. Aquí podemos ver en la urticaria autoinmune, ¿sí? Como aquí en la parte de verdecita, aquí está el mastocito, y tenemos en la parte vertecita el receptor de alta afinidad épsilon para, ¿sí? Inmunoglobulina E, y la inmunoglobulina E la pueden ustedes ver en color amarillo, ¿sí? Cómo está adherida a su receptor en la parte izquierda, y en la parte derecha tenemos como el anticuerpo del tipo IgG está remedando la acción propiamente de la IgE, y en la parte izquierda como el anticuerpo está activando a las
a la IG para que ésta pues degranule el mastocito. Ya se está degranulando el mastocito y liberando obviamente histamina y otros mediadores como bradicinina, que también tiene que ver las quimasas y algunas sustancias biológicas que pueden provocar esta inflamación. Las urticarias físicas, la más común de todas es el dermografismo. Tenemos urticaria por frío, por calor, la colinérgica, que está asociada al ejercicio. El paciente, a diferencia de la urticaria por calor, el paciente, el solo hecho de exponerse al calor directamente, presenta este tipo de problemas, no así la colinérgica. El paciente que tiene urticaria colinérgica puede estar en calor, pero mientras no sude, no hay ronchas. Al sudar, obviamente presenta este tipo de problemas. Urticaria por presión, ¿sí? Y urticaria acuagénica. En la acuagénica, pues es típico paciente que se avienta a la alberca a nadar y cuando sale de la alberca, pues sale lleno de ronchas. Y la urticaria por presión, a veces se hacen pruebas de presión con una banda con determinado peso en los hombros para ver si la presión le condiciona una lesión urticariana. De las infecciones, pues pueden ver ustedes acá una gran cantidad de infecciones muy comunes: sinusitis, infección caries, infección urinaria, parasitosis, hasta infecciones vaginales o micosis, que pueden estar condicionando urticaria. Ya dijimos los medicamentos, los alimentos, algunos aspirina, medios de contraste. Volvemos a repetir lo que ya les había mencionado, ¿sí? A veces la urticaria puede incrementar sus lesiones por la presencia de calor, ejercicio y estrés, independientemente de que el paciente tenga otra causa de urticaria. Por eso es importante determinar en qué circunstancias se dio el brote y cuáles son los exacerbantes ya instalada la urticaria. Importante también hacer diagnóstico diferencial con otras patologías que pueden provocar comezón de la piel, y el rascado puede causar lesiones sugestivas de urticaria, mas no son como tal. Entonces vean aquí cómo un paciente con daño renal crónico pues puede provocar alteraciones de la piel que condicionan prurito, o sea, comezón. Los pacientes que tienen obstrucción biliar crónica, pues también presentan colangitis y acúmulo de ciertas sustancias en la piel, principalmente bilirrubinas, que pudieran ser también causantes de prurito. Enfermedad endocrina, diabetes, hipertiroidismo, hiperuricemia, trastornos hematológicos de todo tipo, policitemia, linfoma, leucemias, neoplasias, adenocarcinomas, prurito coagénico, ¿sí? Embarazo, que también es frecuente, estrés como causa psicológica, ¿sí? El hecho de que el paciente, principalmente de edad avanzada, tenga la piel muy seca, condiciona que en época de poca humedad ambiental, como la que estamos apenas iniciando, pues ya dejó de llover y seguramente las lluvias van a ser ocasionales y vamos a estar todo diciembre y enero y febrero sin lluvias, pues es una época muy difícil para las personas de edad avanzada porque empiezan a tener mucha comezón de la piel y a veces tienen mucho daño dérmico, un estropeo de la piel importante por rascado. Las personas pues obviamente tienen que estarse untando continuamente cremas, emolientes y humectantes para evitar ese tipo de síntomas. Varicelas, foliculitis, algunas dermatofitosis también. Ya dijimos que también las parasitosis intestinales o la pediculosis, ¿sí? En este caso también puede condicionar urticaria, el estímulo de tener ahí los piojos en los niños, principalmente pues que viven en lugares insalubres donde no tienen agua y por lo tanto pues sus hábitos higiénicos son limitados, pues obviamente fácilmente se contagian. Picaduras de insecto, quemaduras solares, ¿sí? Que también puede provocar prurito como tal.
dermatitis de contacto o atópica, que da mucho prurito, pero que no es propiamente una causa de urticaria. Casi para hacer diagnóstico de urticaria es la típica lesión urticariana, ¿sí?, que debe estar presente y que habitualmente aparece y desaparece y no deja marca. Ya decíamos que el angioedema, ¿sí?, se puede acompañar de la urticaria hasta un 40% de los casos. Entonces, no es raro que veamos un paciente que presenta urticaria y que también tenga un poquito de edema de los labios o los ojos, ¿sí? Habitualmente, cuando es asociada a urticaria generalizada, no es tan severa como en el caso de que sea hereditaria, donde les digo, habitualmente en el angioedema hereditario solamente es el angioedema y el paciente, ante un estímulo X, por ejemplo, una infección, un trauma, etcétera, puede ser el gatillante para que el paciente presente una crisis de angioedema hereditario, que incluso puede causar edema a nivel del mesenterio, y el paciente presentaba un dolor intenso abdominal, como de un cuadro de un abdomen agudo, y resulta que si le hacen una laparotomía exploradora, pues resulta que no tenía ningún cuadro orgánico ahí de lesión, sino fue puro edema el que le estaba provocando el dolor. El diagnóstico, como en las alergias de otro tipo, es muy importante la historia clínica. Ya saben ustedes que hay que preguntar en la historia clínica, ¿no? Desde el tiempo de evolución, ¿sí?, exacerbantes, tipo de lesiones, si mejora o no mejora con determinados tratamientos o medicamentos, si se asocia a otras enfermedades alérgicas o si no hay asociación, si hay comorbilidades, los antecedentes de atopia familiar o personal, todo esto que ya saben ustedes, hay que hacer una historia clínica minuciosa. Aquí, con la tecnología que está al alcance de todos, que todo el mundo tiene cámaras en su celular, pues es fundamental que los pacientes o los papás de los niños con urticaria, pues presenten precisamente este tipo de imágenes, y solo con ver el tipo de imagen, si detectamos el abón característico, ya tenemos bastante avanzado el diagnóstico. También otra cosa es, si ustedes sospechan que está asociado a un alimento y tiene que ver con una sensibilización alérgica, pues ya saben ustedes que pueden eliminar el alimento y ver si mejora el paciente y después retar al paciente para ver si se presenta esto. El reto habitualmente hay que hacerlo en hospital, no ambulatoriamente, y más si el paciente ha tenido urticaria de angioedema o ha tenido algún antecedente de anafilaxia, hay que tener mucho cuidado con eso. Biometría hemática, ¿qué van a buscar en la biometría hemática? Ya hablando de todas las causas de alergia. A ver si alguien me puede decir qué buscarían ustedes en una biometría hemática. A ver, Rodolfo. Giancarlo. Pues sí, o sea, bueno, Buscaríamos dependiendo de la causa, ¿no? Si es eosinofilia, alérgica, doctor. puede haber eosinofilia. A ver, vamos a ver, uno por uno. Primero, Giancarlo. Ah, bueno, pues ya va a depender de la etiología de la urticaria y podría haber eosinofilia, por ejemplo. Exactamente. ¿Qué más, Rodolfo? A ver, en la biometría hemática, Rodolfo, ¿qué vamos a observar? ¿Qué células de la sangre? Sus glóbulos rojos, sus glóbulos, algunos parámetros de los glóbulos rojos, como Bien, la hemoglobina, el volumen bien, corpuscular medio, muy bien, sus plaquetas. bien. mm, Sí. Los leucocitos, ¿no? sí, una Vean, leucocitosis. exacto, o leucopenia. O sea, vean que de toda esta gama de patología que les acabo de mencionar que puede estar asociada a urticaria, pues todos los parámetros que está reportando una VH les van a ser útiles. O sea, si hay una anemia, hay que preguntarnos por qué el paciente tiene anemia, o si tiene una policitemia, o si el paciente tiene leucopenia o leucocitosis. Y si en el diferencial el paciente tiene eosinofilia o tiene neutrofilia, nos estaría hablando de diferentes patologías, ¿sí?
o si el paciente tiene trombocitosis o trombocitopenia. Entonces, esta biometría hemática nos es muy útil porque podría irnos dando más tips o más datos para integrarlos a la historia clínica y complementar nuestra sospecha diagnóstica, o sea, fundamentar nuestro diagnóstico. Entonces, vean que es muy importante. El perfil bioquímico, ¿para qué nos serviría? A ver, César Aguilar. César. Sí, aquí estoy. A ver, ¿para qué nos serviría el perfil bioquímico? Pues, como comentaba en el caso de insuficiencia renal, pues a ver si no hay aumento de, de productos nitrogenados como creatinina, urea o colesterol. Sí, hay que ver cómo están los riñones, ¿verdad? A través de este perfil bioquímico, pero aparte de eso, ¿qué otras cosas vamos a observar? Es importante, por ejemplo, la prueba de función hepática, todo esto, ¿no? ¿Verdad? Ok. Annelies, cobro parasitoscópico. ¿Para qué? ¿No está Annelies ahí? Sí, aquí estoy. A ver. Pues podría servir para descartar o para ver si no hay una amibiasis. Sí, o cualquier otro tipo de padecimientos, ¿no? Sí, Sí, ya vimos que está muy, muy asociado a parasitosis, algunas formas de urticaria. Betsabe, pruebas cutáneas alergológicas. ¿Qué se encontraría? Sí, o sea, ¿para qué te sirven? Pues para saber si tiene alguna dermatitis atópica o si tiene si está sensibilizado a algún alérgeno. Exacto, algún alérgeno alimentario o inhalado, ¿no? O inhalado, ok, o aeroalergeno, ok. Velocidad de sedimentación globular, Carlos Rosas. Carlos, ¿no estás ahí? Creo que no. Podría ser por si hay alguna infección aguda. Exacto. Es un reactante de inflamación, entonces aumenta la velocidad en mucha patología inflamatoria, claro, para ver si hay inflamación. Adrián, perfil tiroideo. Adrián. ¿No está Adrián ahí? Mencionó también, doctor, que podría ser como, no como coadyuvante, pero las hormonas tiroideas podrían generar como, bueno, pues sí, una exacerbación. Sí, enfermedades autoinmunes pueden generar urticaria y muy frecuentemente la autoinmunidad de tiroides puede estar asociada a urticaria, ¿sí? Por eso se piden anticuerpos antitiroides para detectar si el paciente tiene urticaria por una disfunción de la tiroides. Obviamente el paciente deberá de tener síntomas, ¿no? Para pensar en esto. Anticuerpos antinucleares. A ver, ¿alguien más? O aquí de la lista. Vamos a ver. Isaac Los Sebastián. anticuerpos antinucleares podría ser para descartar alguna patología autoinmune. Bien, bien, Luis, muy bien. También mencionó que el Ok. lupus eritematoso sistémico, no más Sí, específico. puede ser lupus también, ¿sí? Sjögren, ¿sí? ARJ, o sea, reumatoide, cualquier patología autoinmune puede elevar anticuerpos antinucleares. Isaac Sebastián, suero autólogo, no tienes que decirlo porque no se los he comentado, pero ¿para qué nos serviría un suero autólogo? La verdad no sé, Doc. Sí, ¿verdad? Sí está complicado. Ahorita les Pero explico si por quiere le qué. digo la prueba del aliento. A ver, dime la prueba del aliento, Isaac. Ese va a ser un test que se va a realizar principalmente para sospechar acerca de una infección por Helicobacter pylori. Perfecto, muy bien.
Y es bastante sensible, Israel, Angulo, complemento, medición de sistema de complemento e inhibidor de C1Q. Sí, doctor, porque nos comentó que cuando hay urticaria está mediada, se ve mediada por el sistema de complemento, entonces eso nos indicaría que efectivamente está siendo mediada por estas proteínas. Exactamente, sí. Bueno, estudios de piel ya sabemos para urticaria física y biopsia, aunque habitualmente la biopsia no les da mucha información, pero bueno, en algunos casos llega a requerirse biopsia para ver las células que están infiltrando los tejidos y ver cuál podría ser la causa, ¿no? Aquí está la prueba del aliento, precisamente. Vean ustedes que se hace con ureas, una capsulita, ¿sí? Y lo que hace es que esta capsulita de urea se ingiere en ayunas, se marca, y entonces esta urea es metabolizada por la ureasa que contiene la bacteria y se desprende a través del aliento CO2. Y esto es lo que mide precisamente, se mide el CO2 exhalado y a mayor cantidad de CO2, pues obviamente es más evidente que el paciente tiene en su tubo digestivo Helicobacter pylori. Y esta es la prueba de suero autoinmune. Es más bien con fines, como les diré, fines didácticos y no tanto que sea una prueba muy útil en la práctica clínica. ¿Pero qué se hace? Entonces, es el suero y plasma autólogo, o sea, se le extrae al mismo paciente y posteriormente se le aplica en la piel tan solo 0.05 mililitros de manera intradérmica, tanto el suero como el plasma, y aparte se pone un control de solución salina como un control negativo. Y entonces a los 30 minutos se observa si se presenta alguna roncha, alguna elevación de la piel, ¿sí? Para saber si efectivamente encontramos anticuerpos de tipo IgG presentes, ¿sí? En el plasma del paciente. Pero no es muy práctico, ¿eh? El tratamiento de la urticaria. Bueno, ¿cómo quitamos las ronchas? Pues lo primero que hacemos es tómate un antihistamínico, ¿no? Entonces sí, efectivamente, el antihistamínico es fundamental. Vamos a ver que en el caso de la dermatitis atópica, que es el siguiente tema, no va a ser tan sencillo controlar el prurito con antihistamínicos porque el mecanismo es un poco diferente. Pero en este caso de la urticaria, pues hay que bloquear la histamina a través de un antihistamínico, ya sea de primera o segunda generación H1. Pero aparte de eso, no olvidarnos de otras cosas, ¿no? De las medidas generales, es revisar bien el tipo de dieta, ¿sí? El tipo de ropa que utiliza el paciente, si no está estresado o no está estresado. Todos esos factores podrían ser agravantes, ¿sí? O factores directamente condicionantes de la urticaria. A veces cuando son alimentos, pues hay que eliminarlos totalmente de la dieta. El tipo de alimentación debe estar libre sin aditivos. Obviamente, si la urticaria crónica es asociada a un trastorno de fondo, una comorbilidad, pues hay que tratar esa enfermedad y automáticamente la urticaria tiende a remitir. El tratamiento es con antihistamínico sintomático. En pocas ocasiones se requiere utilizar corticoides, ¿sí? No sería lo correcto estar inyectando primero corticoides a un paciente con urticaria. Básicamente con el antihistamínico mejoran de manera importante. Y obviamente, como todo padecimiento crónico y alérgico, pues que el paciente conozca de su enfermedad para que pueda tratarse de manera óptima. Entonces tenemos acá un manejo escalonado. De hecho, les voy a subir la guía mexicana para el manejo para el tratamiento de la urticaria. Ya fue publicada y ahí viene el manejo escalonado, ¿sí? De la urticaria.
Es parecido a este está más viejito, el otro está más actualizado. Aquí todavía en este del 2005, ya tiene mucho tiempo, les hablaban de que, y sigue siendo activo a la fecha todavía, les hablaban de utilizar un antihistamínico como primer paso, ¿sí? De primera generación, que en este caso es un H1 y se podría utilizar asociado a un H2. ¿Qué quiere decir con esto? Que los esquemas para tratar la urticaria podrían ser con un antihistamínico H1, ¿sí? Por ejemplo, si es de segunda generación, podría ser desloratadina, fexofenadina o cetericina, y pudieran ustedes en un momento dado, ¿sí? Si la enfermedad es moderada, asociarlo a un antihistamínico H2 o hacer combinaciones. Por la mañana un antihistamínico, sí, por ejemplo acá les manejan fexofenadina y en la noche cetericina. O puede ser un antihistamínico por la mañana no sedante y en la noche un antihistamínico de primera generación sedante, por ejemplo la hidroxicina. El paciente, pues, no hay problema, va a dormir mejor, ¿sí? No se va a estar rascando, etcétera. Y ya en las formas más severas, ¿sí? Como primer paso, pueden dejar un antihistamínico asociado a un H2, o sea, un H1, que puede ser desloratadina o fexofenadina, ¿sí? Con un H2 que puede ser cimetidina. Y con esto, ¿sí? Es una alternativa para el manejo inicial de la urticaria. La gran mayoría de los pacientes mejora con esto. ¿Sí? Casi todos los pacientes de urticaria aguda mejoran con esto. ¿Cuál es la diferencia con la guía actual del manejo de la urticaria? Que ya no les propone mucho las combinaciones de antihistamínicos, sino les habla de duplicar, triplicar o cuatriplicar la dosis del antihistamínico que están usando. Entonces, si tienen, por ejemplo, desloratadina y no se controla la urticaria inicialmente, van a duplicar la dosis de desloratadina y hasta triplicar la dosis. Y la gran mayoría de pacientes mejora con dosis altas del antihistamínico. Si hay un fracaso en esa primera etapa, entonces nuestra siguiente alternativa es agregar un antileucotrieno. Entonces, podremos agregarle a los antihistamínicos Montelukast, 10 miligramos al día para mayores de 12 años, 5 miligramos al día entre 6 y 11 años y 4 miligramos al día para pacientes menores de 5 años y menores. Entonces dejamos el tratamiento con Montelukast y antihistamínico. ¿Cuánto tiempo? Ya vimos cuando hablamos del tratamiento de los antihistamínicos, son tratamientos largos de 2 a 3 semanas, pudiendo prolongarse. Si el paciente presenta un cuadro, ¿sí? Muy intenso, pudiéramos agregar como tercer paso corticoides. Y el corticoide se puede administrar por vía oral a dosis terapéuticas con el fin de ir, controlar el padecimiento e ir poco a poco, después de controlar el padecimiento, ir disminuyendo, así como incrementamos y fuimos agregando los fármacos, podemos ir retirando primero el corticoide, luego el antileucotrieno y hasta el último el antihistamínico. Así de manera progresiva, descendente. Y ya como cuarto paso, y ya en casos así muy, muy complicados, habitualmente no se alcanza a llegar a ese extremo, ¿eh? La gran mayoría puede llegar hasta el tercer paso, pero es excepcional los cuadros donde el paciente, porque casi siempre se identifican y se controlan con este tipo de tratamientos, y quitando la causa, pues mejora el paciente. Pero ya como una tercera línea en enfermedades refractarias, donde no hay un control con el tratamiento previo, pues ya se pueden utilizar inmunomoduladores, ¿sí? Como la ciclosporina, a 4 miligramos por kilo por día por 4 semanas y después ir bajándola, o metrotexate a dosis media de 7.5 a 15 miligramos a la semana, ¿sí?
Algunas veces se ha requerido inmunoglobulina endovenosa humana, ¿sí? 400 miligramos por kilo, ¿sí? Administrada en una dosis cada 5 días. A veces se puede repetir. A veces con una sola dosis más que suficiente. También se ha utilizado la hidroxicloroquina, la colchicina, dapsona, etcétera. Muchos tratamientos alternativos que, bueno, no es el objeto de este revisión del tema, explicar este tipo de tratamientos, porque ni siquiera nosotros, los especialistas, los utilizamos. O sea, yo he llegado en pacientes así muy refractarios a utilizar metrotexate, en pacientes pediátricos no muy pequeños, ¿sí? En dosis de 2 a 3 dosis a la semana y con reducción paulatina. Pero habitualmente no llegamos a ese extremo, pero bueno, es importante que sepan que llegan a utilizar en casos muy, muy intensos. ¿Cómo abordamos al paciente que tiene urticaria? Primero podríamos preguntarnos, ¿es una urticaria sola como tal o viene asociada a angioedema? Y preguntarnos si tiene menos de 6 semanas o más de 6 semanas. Entonces, si tiene menos de 6 semanas, pues es una urticaria aguda, ¿no? Entonces, no va a haber mucho problema. Vamos a darle antihistamínicos no sedantes y pudiéramos darle un curso breve de corticoides, sí, perdón, de 3 a 5 días, no más, y con eso remite el cuadro, ¿sí?, de urticaria aguda. Ahora, si la urticaria tiene más de 6 semanas, entonces hay que checar, primero, si no vaya a ser que sea un angioedema hereditario, ¿sí? Entonces, si es nada más el puro angioedema sin urticaria, entonces hay que medir el inhibidor de C1, ¿sí?, para ver si no tiene una deficiencia de este inhibidor y ser obviamente un angioedema hereditario. O también medir la enzima convertidora de la angiotensina para ver si no hay un problema secundario, ¿sí? Por defecto, principalmente secundario la ingesta de algún fármaco que podría estar condicionando una alteración de esta enzima. Ahora, si la urticaria es crónica y está asociada a un estímulo físico importante, entonces es evitar el estímulo físico y obviamente dar tratamiento sintomático. Si las ronchas duran más de 24 horas y en ellas hay otros datos, por ejemplo, dolor, ¿sí? Hay más dolor que prurito, llega a haber, por ejemplo, dolor de articulaciones, llega a haber equimosis, pues el paciente puede tener alguna vasculitis, alguna enfermedad que le provoque vasculitis y que esté condicionando urticaria como tal. Si, por ejemplo, el paciente le refiere en la historia clínica que se pone mal cuando ingiere algún alimento en especial o algún medicamento, pues entonces hay que sospechar que no pueda ser secundaria a este tipo de elementos que ingresan a su organismo y que pudiera estar causando urticaria. Si esto, todo lo que anteriormente les acabo de mencionar es negativo y no es tan obvio, de todas maneras hay que hacer los estudios de abordaje. Ya veíamos que son BH, pruebas de función hepática, velocidad de sedimentación globular, hormonas tiroideas, general de orina, ¿sí?, los anticuerpos antitiroideos, ¿sí?, anticuerpos antirreceptor de alta afinidad, ¿sí?, de la IgE. Y entonces podemos, se puede presentar en el caso siguiente, si es, por ejemplo, salen datos positivos, IgE elevada y las ronchas persisten, pues entonces, y tiene atopia familiar, pues entonces considerar, obviamente, que no pueda ser atópico el paciente, alérgico, o sea, que tenga una alergia alimentaria. Entonces hay que preguntar, hay que mandarle a hacer un diario de alimentos para que pues, se puedan detectar aquellos alimentos inadvertidos que pudieran estar condicionando el problema. Hay, por ejemplo, personas que en lugar de agua toman refresco, bueno, eso puede estar también condicionando el problema. O personas que
pudieran estar ingiriendo grandes cantidades, no sé, de algún alimento que degranule el mastocito, ¿sí? Salsa Valentina y esas cosas, ya de manera normal, pues también pudiera ser la causa. Pero si es alérgico, pues hay que hacer pruebas cutáneas. Si no tiene dermografismo, se pueden hacer las pruebas. Si tiene dermografismo, acuérdense que no se pueden hacer pruebas cutáneas. Hay que hacer pruebas en sangre, ¿sí? Midiendo anticuerpos de tipo IG específico. Si es positivo, pues entonces ya está el diagnóstico de alergia urticaria por alergia. Si es negativo, entonces hay que empezar a continuar el protocolo de estudio y pudiendo ser la probabilidad de que el paciente, si no identificamos la causa, pueda ser una urticaria idiopática como tal, como lo mencionamos. Entonces, ya como conclusión podemos decir que la urticaria aguda es más frecuente en niños y adultos jóvenes y se identifica habitualmente la causa y se limita. La crónica, pues afecta a la calidad de vida, se da en edades mayores, ¿sí? Hay que agotar todos los medios diagnósticos para hacer el diagnóstico etiológico. Puede haber factores inmunológicos y no inmunológicos. Puede ser secundaria a una patología de fondo. Muchas veces no se llega a identificar la causa y se conoce como urticaria idiopática. ¿Sí? Habitualmente el paciente debe de saber de su enfermedad y saber qué tipo de medicamentos debe de utilizar. Es importante tratar esta enfermedad de manera temprana para evitar. Vamos a revisar un caso clínico y después de este caso clínico hacemos un descanso y déjenme ver si ya puedo subir la plática de dermatitis atópica. Entonces este paciente es un masculino de 18 años de edad con ronchas pruriginosas, eritematosas, de 5 milímetros aproximadamente, con ronchas satélites y eritema circundante. Está diseminado, pero tiene más en tronco, brazos y piernas. Tiene ya 2 años de evolución. A veces se edematizan los labios y los párpados. El paciente presenta este tipo de lesiones en piel cuando hace ejercicio y no hay otros síntomas acompañantes. Estas molestias aparecen 2 a 3 veces por semana y desaparecen sin dejar huella en menos de 24 horas. No refiere antecedentes familiares alérgicos. Con estos datos proporcionados, ¿cuál es el diagnóstico más probable? A ver, antes de que pasemos al diagnóstico, hágame algún comentario del cuadro clínico. Primero, ¿qué tipo de urticaria es? ¿Aguda o crónica? Pues Es crónica. crónica. Y se relaciona con el ejercicio, ¿no? Correcto. Sería una urticaria física. Una urticaria física, ok. ¿Qué más aparte de eso? ¿Urticaria nada más? Que a veces presenta angioedemas. Exacto. Bueno, edemas cerebrales. Exacto. Entonces es una urticaria con angioedema. Difícilmente podríamos decir que el paciente tenga un angioedema hereditario, ¿verdad? Porque no viene solo. Viene urticaria con angioedema, entonces seguramente es la misma enfermedad. Viene ambas áreas del organismo, tejidos profundos y tejido superficial, piel, ¿sí? Dermis, y en sus diferentes estratos está siendo afectada por el problema. Entonces, una urticaria física, vamos a ver la respuesta. Miren acá, miren. ¿Es una urticaria por sudor? ¿Es una urticaria por calor? ¿Es una urticaria colinérgica? ¿Tiene dermografismo o es una urticaria por presión? Había dicho que la de ejercicio era urticaria colinérgica. Yo creo que es colinérgica o por calor. Me iría por cualquiera de las dos. Correcto. Muy bien. A ver, Amairani, tú vas a leer la respuesta, por favor. Ok. Urticaria colinérgica. La urticaria colinérgica representa el 4% de todos los pacientes con urticaria crónica.
y es el único tipo de urticaria que tiene la morfología de las lesiones como se describe en forma característica. Para que suceda, se requiere de un aumento de la temperatura corporal. Se libera acetilcolina y neuropéptidos como el péptido intestinal vasoactivo. No hay evidencia de que esté mediado por IgE. Del 30 a 50% de los pacientes desarrollan lesiones satélites cuando se les inyecta metacolina. A diferencia de la urticaria al calor se presenta con ronchas de mayor tamaño y no se desarrollan ronchas en el ejercicio. Correcto. ¿Sí? Entonces una urticaria colinérgica. Muy bien. Vamos a ver acá. ¿Cuál es la urticaria física más frecuente? El dermografismo. A ver, Melissa, ¿puedes leer, por favor, la respuesta? Ahí está el dermografismo, ¿sí? A ver, Melissa, lee, por favor. Sí, las urticarias físicas representan el 16% de todos los casos de urticaria crónica y de estas la más frecuente es el dermografismo con un 2 a 5% de la población general. En la mayor parte de las urticarias físicas no se encuentra relacionada con IgE, por lo que en general todas las urticarias físicas se consideran causadas por mecanismos no inmunológicos, aunque en casos aislados se ha podido transferir la sensibilidad de una persona a otra. Ok. Este está dentro del grupo de las urticarias inducibles. O sea, ya se conoce en este caso que el solo rascado de la piel, ¿sí?, provoca inflamación. Es una urticaria inducible, ¿sí? Bueno, aquí tenemos las mismas imágenes que les había mostrado. A ver, dice acá que durante la evolución clínica del lupus eritematoso sistémico, en ocasiones aparecen síntomas de urticaria. Diga cuál mediador es el más probablemente que esté involucrado. A ver, quiero opiniones. Anafilotoxinas. Correcto. ¿Alguien más tiene alguna otra respuesta? A ver, Giancarlo, lee por favor esto. Ok. Durante la aparición del lupus eritematoso sistémico se activa el mecanismo 3 de respuesta inmune llamado de complejos inmunes, en el cual se activa la cascada del complemento, donde una serie de péptidos derivados de varias moléculas mediadoras plasmáticas, llamadas anafilotoxinas, C3A, C4A, C5A y pequeños fragmentos de C2, pueden interactuar con los receptores específicos presentes en la membrana de la célula cebada o por acción de ellos mismos, provocando la desgranulación de dicha célula y dejando en libertad los mediadores químicos. Correcto, muy bien. Bueno, vamos a adelantarnos acá. A ver, acá este caso clínico. ¿Quién lo quiere leer? Yo, doctor. A ver. Paciente femenina de 45 años de edad que acude por tener urticaria generalizada caracterizada por ronchas eritematosas pruriginosas con tendencia a confluir formando placas. Con una evolución de 6 meses, aparecen con una frecuencia, aparecen sin dejar huella en menos de 24 horas. Se acompaña de angioedema labial ocasional, padece de cefalea ocasional, la cual cede con aspirina. Además tiene constipación crónica, por lo que utiliza laxantes con frecuencia. No refiere síntomas generales como fiebre, dolor abdominal o pérdida de peso. El diagnóstico inicial es urticaria aguda, dermografismo, urticaria crónica, urticaria papular, mastocitosis sistémica. A ver, opiniones. Podría ser, bueno, en primera sería crónica por la evolución. Ok, ¿todos están de acuerdo? Sí, yo sí estoy de acuerdo. Correcto. Sí. A ver. José, ¿puedes leer esto? José Alonso. Sí, doctor. ¿Así me escucha? Sí, sí te escucho.
Ok, dice, lo primero que debemos saber es si se trata de urticaria aguda o crónica, que fue lo que ya dijeron que es crónica. Se debe hacer una historia clínica completa exhaustiva con el fin de descartar primero las causas más comunes. En este caso se trata de urticaria crónica porque la duración es mayor de 6 semanas. Además debemos observar las características de las lesiones, los factores desencadenantes posibles. En el caso de urticaria papular o mastocitosis, es la infiltración cutánea u órganos internos, médula ósea o aparato gastrointestinal, de acúmulos infiltrantes de células cebadas elevadas en la piel y de coloración rojiza o violácea. En el caso del dermografismo, la historia debe reportar ronchas en áreas de fricción de la piel o donde liga algunas prendas de ropa. Muy bien. Vamos a continuar. Las causas que debemos sospechar en primer lugar en el caso anterior. A ver, sus opiniones. Yo tengo una duda con lo de la aspirina. ¿No se supone que estaba relacionado con la histamina? O sea, ahí ya no sé. Sí, efectivamente. Pacientes que toman aspirina de manera crónica puede ser un factor que pueda condicionar, ¿sí? También urticaria por inhibición de la vía de la ciclooxigenasa. Sí, es un factor que también hay que tomar en cuenta. Pero aquí como que en este caso clínico hay muchas cosas que están relacionadas. Por lo tanto, vean de estas opciones cuál podría ser la que pudiera explicar todo el complejo sintomático que tiene el paciente, la paciente. Pues podría ser, bueno, yo me iría por lo del endocrinopatías, pero en realidad no sé, por eso de que está constipada constantemente. Y pues no lo sé. ¿Quieren que me regrese para que vean los datos que tenía la paciente? A ver. Ya está, vamos a las respuestas. Yo pensaría más en una reacción adversa a medicamentos, las infecciones inadvertidas y la reacción adversa a aditivos alimentarios, porque menciona que se dan de manera diaria las ronchas, entonces probablemente sea algún alimento que consume muy frecuentemente la que esté desencadenando la urticaria, al igual que pues el consumo de aspirina. Muy bien, Diana, muy bien. ¿Alguien más tiene alguna opinión igual o diferente? Yo igual digo que la B. Yo igual digo que la B por los datos que nos da. También dependería de qué laxante esté utilizando la paciente. El laxante lo puede empeorar también. Sí, claro. Sí. Vamos a ver tú misma, Diana. ¿Puedes leer esto? Urticaria crónica. Las causas que más frecuentemente están involucradas y que debemos descartar son las reacciones adversas a medicamentos, sobre todo si sabemos que es una paciente afecta a automedicación. Se debe interrogar exhaustivamente ya que hay muchas sustancias que el paciente no llama medicamentos, como las vitaminas, medicamentos naturales, como cartílago de tiburón, uña de gato, etc. Las aspirinas también pueden desencadenar la liberación de mediadores químicos, exacerbando una urticaria ya presente. En segundo término, pensar en infecciones que pueden pasar inadvertidas para el paciente y que pueden ser subclínicas. Por supuesto que también pueden ocurrir las otras opciones mencionadas, solo que las más frecuentes y que deben descartarse primero son las indicadas. Correcto, muy bien. Entonces, esa era la respuesta a la que mencionaste. Bueno, a ver,
Dice acá, las siguientes son infecciones crónicas que en ocasiones pasan inadvertidas para el paciente y que pueden desencadenar urticaria crónica. Señale las más frecuentes. ¿Cuáles creen? O sea, todas pueden causar urticaria crónica, pero hay una mezcolanza ahí de todo, ¿sí? Pero ¿cuál se aproximaría más a una respuesta más concreta de acuerdo a lo que les están preguntando? Podría ser la A. La A. Creo que es más fácil que una infección urinaria y una parasitosis pueda pasar o cursar por un cuadro asintomático a las demás. Correcto. Pienso yo. Sí, muy bien. ¿Alguien tiene una opinión diferente? ¿Todos están de acuerdo que sea A? Sí, doctor. A ver, Israel. Sí, creo. Sí, doc. A ver, Israel, Sí, doctor. ¿puedes leer por favor eso? Sí, doctor. Las infecciones crónicas más comunes que pueden pasar inadvertidas o subclínicas son la infección urinaria, la sinusitis crónica, que en ocasiones es un hallazgo radiológico, y la parasitosis intestinal, la cual es muy frecuente en la población general. En las demás opciones están intercaladas algunas que no son infecciones subclínicas, con otras que sí lo son, como la infección vaginal, la micosis superficial y las caries dentales. Si no se conoce la causa, se debe tratar de colocar al paciente en el mejor estado de salud posible, y es común que al eliminar un foco infeccioso desaparezcan los síntomas de urticaria. Correcto. Bueno, vamos. El último caso, ya para terminar. A ver, ¿quién lo quiere leer? Yo, doctor. Adelante. Bueno, paciente femenina de 15 años de edad que acude por presentar ronchas generalizadas, pruriginosas, evanescentes con tendencia a confluir. Duran 2 a 3 horas y desaparecen sin dejar huella para aparecer en otras partes del cuerpo. Tiene una evolución de 10 días y no ceden con antihistamínicos habituales. La paciente refiere síntomas acompañantes severos en su inicio, con fiebre, dolor abdominal, náuseas, vómitos que duraron las primeras 24 horas, persistiendo hasta la fecha de consulta solo la urticaria. El diagnóstico clínico más probable es, pues tomando en cuenta que tiene una evolución de 10 días, sería urticaria aguda. Urticaria aguda. ¿Ok? ¿Todos están de acuerdo? Sí, doctor. Sí, doctor. Yo pensaría lo Sí, mismo. doctor. Muy bien. Seguimos en la segunda pregunta. Ya vean cómo se dio esto en esta paciente de 15 años. Vamos a ver la segunda pregunta. Bueno, esta es la explicación, ¿sí? Es aguda porque dura menos de 6 semanas. La causa que se sospecha con mayor preferencia en este caso, ¿cuál es? Opiniones. ¿Cuál creen que sea? Intoxicación alimentaria. Ajá. Ok, Podría ser una intoxicación alimentaria. muy bien. ¿Alguien tiene alguna otra opinión? A ver, Betsabe, ¿puedes leer la respuesta? Ok, urticaria aguda. Como apareció en forma aguda y se acompañó de sintomatología digestiva y fiebre, el primer diagnóstico que se debe descartar es la intoxicación alimentaria. En este caso, no es primera opción las enfermedades atópicas, ya que no es común que se manifiesten con fiebre. En el caso clínico no se menciona que haya tenido relación con medicamentos.
Cuando encontremos antecedentes de gastritis, reflujo gastroesofágico o enfermedad péptica, sospechamos infección por Helicobacter pylori, que en casos de urticaria crónica puede ser un factor infeccioso etiológico. Muy bien, pues con esto terminamos el tema de urticaria. Entonces, en la actualidad trata de agruparse todo lo que acabamos de mencionar en dos grandes grupos, la urticaria inducible y la urticaria espontánea. Habitualmente en la urticaria inducible podemos nosotros evidenciar, ¿sí?, que existe un factor que está provocando esto. Y en la espontánea, pues habitualmente no hay un factor muy claro que esté provocando este tipo de problemas. Ahí entra parte de la urticaria idiopática, crónica idiopática, ¿no? Cuando se presenta este tipo de evolución crónica de la enfermedad donde no se detecta una causa muy específica que esté condicionando la enfermedad como tal. Entonces, el libro que tienen de referencia, ahí lo tienen para que revisen ahorita en la siguiente media hora, el tema de urticaria para que complemente la información. Y bueno, yo creo que ya lo de dermatitis atópica lo dejamos para la siguiente clase porque no pude yo rescatar ese archivo, entonces necesito ver si lo tengo la plática grabada en otra USB. Entonces, no me va a dar tiempo de ahorita revisarlo. Entonces, pues creo que hasta aquí dejamos la clase de hoy. Pero les digo, complementen ahorita la información, por favor, en su libro. Les quería comentar que las calificaciones, de acuerdo a lo que nos mandaron de FACMed, tienen que estar por ahí por el día 6 o 7 de diciembre. Entonces, el examen lo vamos a dejar para la última semana de este mes. Por lo tanto, nada más tuvimos la clase de hoy y la clase de la próxima semana, y ya el examen sería hasta la siguiente. Sería la última semana del mes de noviembre, cuando hagamos el examen del segundo parcial. Hacemos promedios y todo, les doy su calificación, y los que quieran tomarla, yo espero va muy bien, que toman su calificación, pues la toman para que ya pueda yo vaciarla a su Cardex, bueno, a llenar el acta, y los que no quieran su calificación, pues entonces al día siguiente del examen haríamos el examen ordinario, ¿sí? Y ahí en el examen ordinario, pues es propiamente lo que alcancen a sacar en el examen. Aquí el plus que tienen es que pues están cumpliendo con sus trabajos. Las calificaciones fueron buenas, por ahí salió un poquito bajo algunos, pero bueno, todavía pueden recuperar su promedio, pero la mayoría salió bien. Entonces, así le vamos a hacer. ¿Existe algún comentario? Con respecto al segundo examen, yo creo que lo vamos a modificar un poquito. Vamos a ver si lo hacemos nada más de opción múltiple, ¿sí?, para que sea un poquito más fácil para ustedes también contestarlo y también para mí calificarlos, porque sí se me hizo un poco complejo estar revisando todo lo que escribieron, ¿sí? Y como son grupos muy grandes, sí me llevé bastante tiempo. O a lo mejor lo hacemos mixto, algunas calificaciones así de complementar y otras de respuesta directa. ¿Algún comentario, alguna sugerencia? ¿Qué pasa, amigo? Creo que la plataforma de aquí de Microsoft Teams, si hace como el examen aquí, da la opción, por ejemplo, de que sea de opción múltiple, o de que sea, por ejemplo, opción múltiple y también complementar, por si lo quiere hacer así como... Bueno, voy a explorarlo para ver si a través de esta plataforma sería lo ideal, ya para no estar vaciando información de otra plataforma a esta plataforma, que es la que estamos llevando. Porque sí es importante que la plataforma quede con todas sus actividades y con todos sus exámenes y todo, para que sea como un soporte, ¿no?, al trabajo que hicimos durante el semestre. Muy bien, lo voy a explorar y yo les digo en la próxima clase cómo va a ser. Muy bien, Luis. ¿Alguna otra cosa?
Entonces, por favor, váyanse a su libro y repasen ahorita el tema de urticaria. Bueno, pues pasen buenas noches, cuiden mucho a sus papás, cuídense ustedes y nos estamos viendo la otra semana. Gracias, doctor. Muchas gracias, Igualmente. doctor. Gracias, igualmente. Buenas noches. Buenas noches, semana, doctor. Buenas noches. Hasta luego.